Hola, muy buenos días, queridos colegas, amigos de la naturopatía. Soy Tina Hauser, la vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Colegial Naturopática FENACO España. Bienvenidos a todos al quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Este año en Guatemala hacemos un congreso híbrido de partes online y partes en presencia. Hoy voy a presentar una ponencia que viene de la Federación Mundial de Naturopatía, WNF, donde fui yo la vicepresidenta en los últimos 7 años. Ahora se ha cambiado el turno. Estamos todavía activos en la WNF, todos los miembros de pleno voto, todos los miembros asociados, los miembros educativos y los patrocinadores. Muchísimas gracias por el apoyo de todo el mundo. La Federación Mundial de Naturopatía cuenta con más que 85 miembros de todas las regiones del mundo y acabamos de publicar un libro que viene desde la profesión y que es un regalo para la profesión. Viene de la profesión porque han participado muchos autores de todos los miembros de la WNF, expertos, investigadores de todas las regiones del mundo. Hay naturópatas que han escrito parcialmente capítulos, como yo, por ejemplo, he escrito los capítulos sobre todo los fundamentos de la naturopatía, historia y esas cosas. Y habían 3 autores principales que han supervisado todo el proceso. La presidenta de la WNF, Eva Lloyd, y 2 investigadores, nuestro secretario general John Wardle de Australia y la investigadora Amy Steele de Australia. Ellos 3 eran los autores principales. También el libro estaba revisado por por todos los miembros de pleno voto de la WNF y coautores éramos 51 en total. Entonces, en este encuentro hispanoamericano lanzamos el libro y este libro, ¿para qué va a servir? Lo voy a enseñar ahora. El encuentro hispanoamericano está organizado y colaboran todos los miembros de la WNF de pleno voto, de miembros asociados, miembros educativos y patrocinadores. Aquí abajo se ven los que participan y también colaboran todos los países hispanoamericanos. Aquí vemos que todavía no son miembros, pero están bienvenidos a juntarse. Y sobre todo estamos organizando y presente en el Congreso en Guatemala. Muchas gracias por la invitación a Agnametic de Guatemala, que organizan el encuentro presencial el domingo 26. La WNF también colabora conmigo como presentación del libro HTA. En FENACO colabora como organizador, SAECA colabora y todo el foro hispanoamericano colaboran. También la Asociación Naturópatas para Chile, miembro asociado de la WNF, organiza y colabora y está presente en Guatemala el domingo. Entonces, vamos a ver lo que tiene el lanzamiento y el libro
de la WNF, qué beneficios, qué valor va a tener para nuestra profesión. El lanzamiento el libro se llama Evaluación de Tecnología de la Salud en Naturopatía. Es un formato en inglés, Health Technology Assessment on Naturopathy. Es un formato que usan gobiernos para evaluar una profesión, sobre todo el Ministerio de Salud. Aquí evalúa las profesiones de salud. En esta parte es sobre la naturopatía. En inglés aquí vemos, eso es la launch del Health Technology Assessment on Naturopatía. Las siglas aquí en inglés, HTA, vienen de Health Technology Assessment on Naturopatía. Aquí, así está conocido en todos los gobiernos, entonces se usan estas siglas en inglés. Es proporcionar un esquema basado en la evidencia de la práctica naturopática en el mundo y sobre todo la seguridad, la economía, la eficacia y la atención de salud en naturopatía. Esos son todos factores muy importantes para los gobiernos. ¿Estamos ahorrando dinero? Sí. ¿Estamos seguros? Sí. ¿Estamos eficiente? Sí. Entonces, todo eso enseña el libro en su evidencia, en estudios, hemos hecho muchas encuestas que estoy seguro que vosotros habéis tenido en los últimos 7 años alguna contestación de una encuesta. Entonces, muchas gracias por la participación en todas las encuestas. La evidencia de los estudios está basada a los datos de la profesión. Hemos hecho una mapa de la profesión a nivel global en los últimos 7 años. Todo eso está en un resumen en el HTA. Bueno, no se puede decir ya el resumen porque contiene 750 páginas, entonces es un libro bastante fuerte. El libro no estaría posible sin la grande aportación de la Asociación Australiana de Naturópatas y Herbolistas, que han financiado la producción de la HTA. La WNF ha financiado mandar el libro a los miembros, imprimir el libro y todo el trabajo voluntario de los miembros de la WNF es también una forma de patrocinar, pero la NHAA, la Asociación de Australia, generosamente ha financiado la producción. También universidades que colaboraron con proveer sus profesores, sus expertos, que trabajaron con un inmenso números de horas en trabajo para el HTA. Sobre todo la UTS, la University Technology de Sydney. También a todos los miembros hacemos un grande agradecimiento, los miembros de la WNF, por hacerlo posible que el HTA se podía escribir. Aquí vemos los miembros en el mundo. Aquí verde son todos los miembros de la WNF. Entonces es más que 50% ya de los países son miembros de la WNF.
Esos son todas las colaboraciones en el mundo de las universidades que nos dieron información sobre investigaciones sobre la naturopatía. Esa es la presidenta de la WNF, Eva Lloyd, que es una de los autores principales. Y Amy Steele, la investigadora de Australia, profesora en naturopatía, dice: este libro es un recurso para aquellos fuera y dentro de la profesión para comprender verdaderamente tanto nuestra historia como nuestras prácticas actuales y para informar una visión basada en evidencia de la práctica en futura y la integración de la naturopatía en los sistemas de salud de todo el mundo. Eso es prácticamente lo que describe el valor del libro. Lo que ha dicho la presidenta Eva Lloyd, que es verdaderamente un regalo de la profesión a la profesión y apoya el avance de la profesión a nivel mundial. Es muy importante. Y el tercero, John Wardle, él es el experto político de la naturopatía, que tiene muchos contactos a la política. Dice: las HTAs en general, hay HTAs de homeopatía, hay HTAs de medicina antroposófica, hay HTAs de todas las disciplinas. Son herramientas esenciales. Son los que usan los gobiernos para identificar qué servicios deben integrarse en su modelo de atención de la salud. Es prácticamente lo que podemos ir ahora con este libro a los gobiernos a explicarles: eso es la naturopatía, eso es lo que enseña la evidencia, la eficiencia de la naturopatía, y queremos la instalación en los sistemas sanitarios, en todos los gobiernos a nivel mundial. Cada país va a hacer sus procesos de regulaciones. Hay diferentes regulaciones en su plan ya conseguido en el mundo. Hay países donde está regulado en todos los niveles: a nivel educativo, a nivel Ministerio de Sanidad, a nivel laboral. Y hay países donde la regulación y el reconocimiento de la naturopatía es todavía muy pobre. Entonces, ahí queremos apoyar con exactamente este libro. Entonces, gracias a los editores de la HTA, y ha sido un proceso en los últimos 3 años de mucho trabajo. Aquí vemos un resumen de lo que es la HTA en su técnica: 750 páginas con 41 capítulos, con 2000 artículos científicos revisados por pares, más de 300 estudios clínicos y más que 100 poblaciones de salud abarcando con este libro. La HTA da un resumen sobre los riesgos y la economía asociada con la práctica naturopática, la regulación de la profesión, se puede ver ahí, las normas educativas y la investigación para apoyar la práctica. Todo eso se ve en el libro. Estadísticas claves para la naturopatía en general, que son resumidos en la HTA, es que más de 120 años como un sistema de atención de salud ya tiene la naturopatía en todo el mundo para, si vemos la profesión, es decir, primeras instalaciones de asociaciones, ya pasó eso hace 120 años. En el mundo sabemos que hay 5,5 millones visitas al mes a un naturópata.
Eso es enorme. Entonces, 5.5 millones de personas van a una consulta naturopática al mes. Tenemos más de 100 clínicas comunitarias. Esas son clínicas que ofrecen la práctica naturopática, el tratamiento gratis o de muy bajo coste a grupos vulnerables, a personas que necesitan ayuda y no tienen la fuerza económica. También hay más de 20 centros de investigación naturopáticas. En muchos países ya tenemos centros instalados que tienen contacto con gobiernos, contacto con las asociaciones naturopáticas, contacto con las escuelas, donde hacen la investigación naturopática. Y el 98% de todos los naturópatas en el mundo, y eso significa, ND significa doctor en naturopatía, es un título universitario que se puede hacer en, por ejemplo, Norteamérica, pero son naturópatas, ¿no? No son médicos, son naturópatas, prácticamente solo llevan el título doctor, porque el estudio tiene desde 0 en naturopatía hasta la graduación, tiene un nivel doctorado. Entonces, 98% de los naturópatas participan en actividades de educación comunitaria y promoción de la salud. ¿Qué significa? Significa que todos los naturópatas explican a sus saludantes, explican a su gente, tienen información en la sala de espera, tienen información como en jornadas, a la comunidad, a las personas, cómo mejorar la salud. Entonces, eso es la promoción y la educación comunitaria que hacemos todos los días. El naturópata como doctor. Doctor significa, viene de docente, la palabra doctor. Es uno de los principios de la naturopatía, es que nosotros enseñamos a nuestros clientes, pacientes, saludantes, cómo conseguir salud. Entonces, ellos van con esta información a casa y cada día mejor pueden estabilizar su salud. Yo estoy muy feliz como estoy practicando la naturopatía en mi consulta desde hace 26 años en Alemania y en España, y lo más feliz que soy cuando uno no viene más y dice, me llama y dice, ya está, ya estoy bien, ya sé qué hacer cuando vienen los primeros las primeras molestias, ya sé qué hacer para estabilizar mi salud, para combatir directamente al desequilibrio. Entonces, eso es lo que más me encanta cuando un paciente puede ir a su sola vida con la salud. No se puede conseguir siempre, es claro, en problemas y trastornos muy, muy graves. De vez en cuando hace falta una compañía mucho tiempo o toda la vida, pero para eso estamos. ¿Qué secciones hay en la HTA? Y es una cosa muy importante. Cada sección vale para ella misma. Cada sección es un libro en sí terminado. Entonces podemos coger las secciones y traducir cada una a español, a otros idiomas y presentar, si vamos, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que vamos a concentrarnos a la sección que contiene la educación profesional, la formación naturopática. Está en la sección 1, en el fundamento de la profesión, creo. Entonces, ahí podemos, o si vamos a un gobierno, a una reunión con un gobierno para la, por ejemplo, regulación de la naturopatía. Entonces, llevamos esta sección o llevamos un resumen también. Cada sección tiene puntos claves al principio,
Es cuando se puede hacer un resumen muy rápido de la sección y los highlights, ¿no?, de la profesión en una sección ahí resumido. Entonces, la primera sección es el fundamento de la profesión naturopática, es donde yo he escrito también capítulos. La estructuración de la profesión naturopática por regiones mundiales, también he participado ahí. La sección 3, la práctica e implementación de la naturopatía en los sistemas de atención de salud. Eso es muy importante. ¿Cómo se puede implementar la práctica en los sistemas sanitarios? La investigación es la sección 4. La sección 5 es la eficacia. Entonces, diciendo, hay eficacia de la práctica naturopática, se enseña en los estudios. Y la sección 6 es la investigación sobre los remedios y la práctica naturopática. Entonces, claramente, ¿qué es la planta X para qué, por ejemplo? Y luego la discusión. En la sección 1 hablamos de las dos filosofías de la naturopatía, vitalismo y holismo, los 7 principios naturopáticos que hay ya instalado oficialmente desde 1987, las teorías claves de la naturopatía y el enfoque diverso, flexible y multimodal a la asistencia sanitaria. Eso es muy importante, que es multimodal, es flexible y diverso. Esos son todos beneficios, no son desventajas. Entonces, todo eso trabaja la sección 1. La sección 2 trabaja sobre la estructuración de la profesión. Entonces, ahora mismo en todas las regiones mundiales hay unos 110 naturópatas practicando y este número está subiendo rápidamente. La naturopatía está ejercida en 108 países en el mundo, eso también está subiendo. Los 5.5 millones de visitas, hemos hablado ya. Hay 34 países con regulación legal a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel sanitario, a nivel financiero. Claro, también hay que pagar impuestos, entonces a este nivel también necesitamos regulación. Entonces son 4 partes de la regulación de los ministerios que queremos que la naturopatía está incluida para poder tener un servicio bueno a la comunidad. Más de 130 programas educativos existen en todo el mundo, no son programas diversos, son programas, formaciones en naturopatía que tienen todo el mínimo estándar que hay escrito por la OMS en los benchmarks de formación en naturopatía. Ahí estamos trabajando ahora mismo con la WNF. España sigue el co-coordinador juntos con Ivaloid en el comité educativo, donde trabajamos ahora subiendo los estándares educativos a un mínimo estándar para todos los naturópatas en futuro. Se ha visto que hay 2 programas principales en el mundo que la mayoría está enseñando a nivel de 2.500 horas. Es el nivel de diplomado profesional en naturopatía o el graduado, como lo llamamos en España, por ejemplo. Y 4.000 horas, eso será el doctor en naturopatía, nivel doctor. Si, por ejemplo, en Suiza es el diploma federado de 4.000 horas. Lo único es que en Europa no se puede llevar el título doctor en naturopatía. Eso va a venir cuando hay nivel universitario. También se puede hacer un doctorado en naturopatía. Entonces, eso serán 4.000 horas más. Entonces, en todo el mundo, la mayoría de los programas
naturopáticos son de 2.500 horas o de 4.000 horas. Y el goal es en la profesión que nos movemos todos a o el diplomado profesional de 2.500 horas o el doctorado de 4.000 horas. Así podemos enseñar a los gobiernos, tenemos un mínimo estándar de educación, porque no hay regulación sin educación. La formación naturopática siempre viene el primer paso y luego se puede conseguir la regulación. La sección 3 es la práctica e implementación de la naturopatía. Entonces, se sabe ya de estudios que la atención naturopática es rentable, particularmente para condiciones crónicas y de largo plazo y para personas con mayor carga de trastornos. Los riesgos directos son pocos y son menores. Eso es muy importante. La sección 4, la investigación de la naturopatía. Entonces, han demostrado que citar el conocimiento existente, generar nuevo conocimiento y difundir este conocimiento, eso existe ya y está muy activo. La investigación sobre la atención naturopática debe reconocer la naturopatía como un sistema total y ser capaz de adaptarse a la naturaleza compleja y holística de la práctica naturopática. Eso es lo que se ha enseñado en la investigación naturopática. Luego la eficacia. Entonces, habían estudios, 81% de los estudios, y enseñaron que la práctica naturopática tiene una respuesta positiva a al menos una media de resultado primaria o secundaria. Se revisan las condiciones de los 12 principales sistemas de atención de la salud. Áreas de enfoque clave eran las enfermedades no transmisibles, la oncología integrativa, la psiquiatría nutricional y la salud gastrointestinal. Más de 100 poblaciones de salud habían encuestadas y colaboraron a estas encuestas. La investigación sobre los remedios y la práctica naturopática es la sección 6. En concreto hay un fuerte consenso sobre los principales abordajes, modalidades y prácticas naturopáticas. Eso es muy importante. Es un consenso sobre lo que hacemos, lo que somos y de dónde venimos. La sección revisa 11 modalidades y categoría de práctica diferentes. Entonces, ahí son las modalidades más frecuentes. No significa que, por ejemplo, la apiterapia, que no está descrito ahí, no es una modalidad de la naturopatía. Es claramente una modalidad que se usa mucho en Europa, por ejemplo, o también en Latinoamérica, pero no es la más frecuente y estudiada en las 11 modalidades, por ejemplo. Luego, en las modalidades también cuenta la regulación naturopática diferente en diferentes países. Por ejemplo, modalidades que se pueden hacer en un país y en el otro no, como la acupuntura, por ejemplo, o inyecciones. Eso también está incluido ahí. Las visitas naturopáticas generalmente, eso se ha visto, involucran un promedio de 4 modalidades o prácticas naturopáticas diferentes. Es decir, para ser correcto son 4.2, creo. Es decir, que cada naturópata ofrece a su persona, cliente, paciente que está delante suyo, su saludante, mínimo 4 diferentes modalidades. Por ejemplo, siempre hay un consejo nutritivo,
Hay un consejo de una vida saludable, hay un abordaje manual, hay un remedio homeopático, una hierba, una acupuntura, ta, ta, ta. Entonces, una visita a medias, los naturópatas siempre ofrecen mínimo 4 modalidades o prácticas naturopáticas diferentes. Es muy interesante. Significa que la naturopatía es muy integrativa. En la sección 7, la discusión, el concepto holístico e intersistémico de la naturopatía se reconoce cada vez más como adecuada para problemas de salud complejos. Entonces, es muy importante de poder decir eso con un respaldo de evidencia, un respaldo de las comunidades de salud, con un respaldo de las personas, de las poblaciones, que dicen, sí, es verdad, la naturopatía me ha ayudado. Entonces, todo eso se ha estudiado y se puede enseñar y decir eso ya con mucho fundamento. 150 libros se han mandado a naturópatas y organizaciones en más de 60 países. Los miembros lo han recibido gratis. Y aquí tenemos algunos que ya recibieron el libro, algunos mensajes de todo el mundo. Aquí uno de la directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Naturopáticas Acreditadas de Norteamérica, Joan Yanes. No puedo esperar para leer los resultados de todo el trabajo que agrega contribuciones naturopáticas en todo el mundo. Felicitaciones, WNF. Quiero también decir otra vez que muchísimas gracias a todas las asociaciones, miembros de la WNF para su contribución, para su revisión de la HTA, para sus horas y horas de revisión de su opinión de expertos, que se puede mejorar, que el libro será el más óptimo que puede ser. Aquí uno de Canadá, de un centro de salud. Felicitaciones al equipo internacional y particularmente a los editores que armaron esta HTA. Dougal Seeley también es coautor de los 51 autores. Fue un placer y un honor contribuir a una revisión completa, interesante y clínicamente emocionante. Luego aquí Joshua Goldenberg también es coautor de los 51 autores del Health Costs Research Institute de Estados Unidos, de la Universidad de Naturopatía. Este tomo fue una emprendida increíble y desempeñará un papel importante en la profesión en los próximos años. Aquí tenemos una voz de una escuela, miembro educativo de la WNF. Estamos encantados de tener en nuestras manos una copia de la HTA y estamos orgullosos de continuar promoviendo y colaborando con la WNF. Felicitaciones. Y luego viene un texto en francés que no soy capaz de leerlo y promocionarlo bien en francés. Entonces, aquí tenemos una voz de una colega de Estados Unidos, Margaret Beeson. Esto es fabuloso, qué testimonio del increíble trabajo de la WNF. Felicitaciones a todos en la WNF y los autores por esta gigantesca tarea. Aquí otra voz. El libro de HTA está repleto de información valiosa sobre la profesión naturopática que será fundamental en nuestros argumentos para obtener la licencia de ND. Ella habla para Estados Unidos, donde
están consiguiendo por estado la licencia de doctor en naturopatía y ella es muy activa ahí en la zona de Ilam. Aquí Eric Janel, este es un recurso tan increíble que respalda el poder y la profundidad de nuestra profesión, también de Estados Unidos. Eso era cuando el libro, acaban de mandar el libro desde Canadá y Estados Unidos y Canadá lo ha recibido bastante rápido. También ha llegado a Australia, porque Australia fue un punto de impresión, imprimir también. Han imprimido el libro en 3 puntos en el mundo con la imprenta. En Canadá, en Australia y en Europa era United Kingdom, Reino Unido. Entonces, Danielle Brown también ha sido muy activa como coautor del libro. La HTA es una poderosa herramienta política, así como un hito único en la naturopatía. Y aquí también una colega de Canadá, coautor también, las mujeres representan una proporción. Entonces, ella ha escrito, por ejemplo, el capítulo de trastornos de la mujer como estudios. Ella tiene un PhD, un investigador, profesor y ella dice, las mujeres representan una proporción sustancial de quienes buscan atención naturopática para sus problemas de salud. El capítulo 26 resume los estudios clínicos que se completaron en la salud de la mujer con un tal % informando un resultado positivo. Qué importante es eso, ¿no? Que ya podemos enseñar es un resultado positivo con evidencia. Luego, Janet Schloss, también una investigadora de Australia. Este libro será una ganancia valiosa para cualquier persona, ya que reúne todas las investigaciones de naturópatas de todo el mundo que muestran el calibre de esta profesión. Luego Hope Foley, también coautor del libro de Australia, el proyecto de difusión de la investigación naturopática reveló la fortaleza, adaptabilidad y sabiduría de nuestra profesión para la HTA. Y luego yo también he escrito mandando saludos de España, de la OCN FENACO, y en este momento todavía fue vicepresidenta de la WNF y coautor también del libro. Y yo he dicho, la HTA se convertirá en una fuente indispensable para las instituciones educativas naturopáticas que enseñan a sus estudiantes el marco integral y las raíces profundas que sostenan la naturopatía y guían la práctica. Entonces, eso también es un libro que no puede faltar en ninguna librería de una escuela naturopática, porque ya ahí podemos enseñar a nuestros estudiantes, eso es todo. Podrá también posibilidades para completar la naturopatía y el libro con los años serán más informaciones, pero ahora mismo es lo que sabemos de la naturopatía. Aquí una voz de Erika Brachnik, la presidenta de la Asociación Eslovena. La HTA se presenta a la comunidad naturopática y a los responsables políticos durante el 5º Congreso Naturopático en Eslovenia en mayo 2022, donde estuvimos también de España apoyando el Congreso y presentando el libro. Lo que va a venir, la capacitación para miembros de la WNF sobre cómo usar la HTA. También hay en curso
reportajes y papeles que van a enseñar. Eso es cómo usarlo. Difundir la HTA a los ministerios de salud de todo el mundo y apoyar a los miembros en sus esfuerzos regulatorios. Eso es lo que queremos hacer con el libro. La HTA está completa como PDF y gratis. Se puede bajar desde la página web de la WNF, gratis y disponible en PDF todos los 750 páginas. Y también en esta sección de la página web de la WNF se ven las secciones en PDF separadas. Entonces, si decimos quiero traducir la sección 1, por ejemplo, se puede bajarla en PDF la sección separada del libro. Entonces, también cuando alguien quiere pedir el libro HTA lo puede pedir por un coste de la producción. Póngase en contacto, por ejemplo, con Dave Dealey, nuestro secretario de la asistencia, entonces info@worldnaturopathicfederation.org. Y todos los ingresos de la HTA se destinarán a apoyar la profesión naturopática a nivel mundial, porque la WNF es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, si hay algún ingreso por vender el libro, se va a poner otra vez a la WNF y a promocionar la profesión. Eso es lo que quería presentar hoy. Os deseo un fantástico encuentro en estos 3 días. Muchos contactos, también muchos saludos. Lo voy a llevar a Guatemala. Me voy este jueves para el congreso en persona. Y entonces la palabra y juntos hacemos profesión será muy activa y viva. Adiós, chao, chao.